gráfico, miren. Esto se llama vuelta de campana. Podemos también dar una vuelta de 360 grados. Únicamente van a existir estos dos movimientos en este equipo. No hay más movimientos, movimiento horizontal y movimiento vertical. El tema, se atraviesan los gallos. El tema es medición de ángulos horizontales con estación total. Cuando hablemos de ángulos horizontales sería de esta forma, ¿no? Movimiento horizontal. 360 grados de forma horizontal. Bueno, anteriormente el abuelito de la estación total, el famoso Teodolito, en la parte baja tiene un vernier, igual con una marca de grados y segundos. Anteriormente ese equipo se manejaba de forma mecánica y que se hacía la lectura de forma visual. Ahora ya no, este equipo que es la estación total, automáticamente al moverlo, nos va a leer ese ángulo de desplazamiento. Como les decía, mi ángulo cero, ¿cuál sería? El norte magnético. Sería hacia este lado. ¿Por qué? Porque en la parte superior, aquí tengo mi brújula. En este caso sería el ángulo cero en esta parte. En este eje sería mi ángulo cero. A ver, déjame ver cómo lo puedo ilustrar mejor. Sería en esta parte, hacia allá, mirando hacia el norte. Ese sería mi ángulo cero. El mismo display es el beneficio de estos aparatos electrónicos que si tú después de que configuras tu equipo, ya está a nivel, ya fijé mi rumbo, que sería el ángulo cero respecto al norte magnético. El sistema electrónico te va a poder leer los grados, minutos y segundos. Eso es lo importante. Aquí ya te mide más parámetros que vas a girar tu equipo. Si vuelve a dar los 360 grados, un giro completo, te va a marcar ese giro completo de 360 grados. Si lo giras 5 minutos, te va a marcar los 5 minutos que lo giraste. Es el beneficio del equipo moderno, que es la estación total. Igual que, en este caso, todas las estaciones van a tener estas funciones. Es el beneficio. Y que con eso podríamos obtener las referencias para posteriormente procesarlas. Recuerda que aquí estoy manejando el norte magnético por mi brújula, pero al final del proceso, ya que hayamos trazado nuestro polígono con los diferentes puntos, vértices o referencias físicas, vamos a girarlo al norte real. ¿Quién te da ese norte real? Afortunadamente, en el Estado de México contamos con una institución la cual te genera cartografía y que ellos están dándote los parámetros para esa corrección. Cuando digo esa corrección del norte real al norte magnético, estoy hablando de un gráfico que vimos en apuntes y que se llama declinación magnética. ¿Por qué se da la declinación magnética? Por los movimientos de rotación y las fuerzas de centrípetas y centrífugas a las cuales está ejercida nuestra esfera terráquea o nuestro planeta. Por eso es que yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto que en cierta época el sol sale en un lado y en otra época el sol sale en otro lado. Esa es nuestra declinación de forma física.
y que esa corrección de esa declinación de acuerdo al norte era como si lo viéramos de forma perfecta, que en el polo norte estuviera el norte así, gráfico real, ahí sería nuestra corrección. Y el parámetro que nos los da es IGESEM, que es una institución del Estado de México y que se encarga de generar cartografía. Cuando digo generar cartografía es porque hace planos, realiza imágenes para realizar trabajos de fotogrametría, o sea, interpretación y medición en fotografías. Eso lo hace IGESEM. Y bueno, todo eso lo podríamos ya observar y practicar ya un poquito más adelante cuando vamos a enlazar todos nuestros sistemas cartográficos con nuestros equipos. En el caso de la estación total, recuerden, es un aparato totalmente terrestre, es un aparato que sí puedes configurarlo con un sistema cartográfico georreferenciado con satélites, pero que no existe esa conexión porque no tiene el sistema. Hay estaciones totales que sí se pueden conectar a los satélites, pero son en cuestión de costos demasiado caras. Por lo tanto, podríamos hacer el trabajo con este equipo totalmente terrestre y al final también hacer la conexión o hacer en forma gráfica en el gabinete, hacer la correlación con el sistema georreferenciado, pero siempre y cuando se hagan la correspondiente corrección de la declinación magnética, muchachos. Eso es importante. Esto es totalmente terrestre. Y al final del proceso del gráfico vamos a hacer nuestra corrección o nuestra declinación magnética y poder, y si es necesario, ligarlo a un sistema cartográfico georreferenciado. Ahorita, por ejemplo, este equipo únicamente lo configuraría. Es como si viéramos igual un eje de coordenadas en X y en Y con sus 4 cuadrantes. Lo que vamos a obtener de este equipo va a ser coordenadas en X, coordenadas en Y y si es necesario coordenadas en Z. Se pueden observar aquí en el display esos datos. Antes de guardarlos en la memoria, puedes obtener esos datos de forma manual, de forma física. Cuando te interesan, pues los vas a guardar. Cuando no te interesan, pues los vas a borrar sin ningún problema. Es igual que una calculadora, igual que una computadora, es un microprocesador. Beneficio de todos estos equipos es que ya cuentan con su memoria, ¿no? Ya no es necesario que lo apuntes. Pero, por ejemplo, a mí me cuesta conflicto que a veces voy a campo y que en realidad son 6 puntitos los que yo mido, los que yo voy a obtener en campo. 6 puntos. Cada punto que consta con su coordenada X y Y y que en realidad pues ya no lo guardo en la memoria, yo prácticamente lo apunto y lo dejo ahí en mi archivo físico, en mi expediente, para que venga y yo lo procese en la computadora. Pero imagínense, o sea, estoy hablando de 4, 5, 6 puntitos, rapidito, ¿no? Pero imagínense que haga una obtención en campo de unos, ¿qué les gusta? 200, 300 datos de cada vértice. Imagínense el conflicto que va a ser manejar tanta información. Va a ser, en primera, conflictivo, porque van a ser muchísimos números, son solamente números. En el caso de las coordenadas, perdón, en el caso de los ángulos, esos yo no los voy a anotar, no los voy a anotar porque van inherentes a los vértices y esos vértices los voy a unir con líneas. Por lo tanto, los ángulos ya van inherentes de forma directa e indirecta. Y que también el mismo programa me los va a generar sin límite de, bueno, sin un margen de error. Ese es el beneficio de manejar este equipo. Como les decía, este equipo va a estar fijo sobre un tripié en el cual únicamente se van a dar 2 movimientos. El movimiento horizontal, que está dado por una vuelta, y el movimiento
vertical que está dado por el telescopio o el sistema óptico. Como les decía, el tema es medición de ángulos horizontales con estación total. Lo voy a leer. Los ángulos horizontales se miden en planos horizontales, como tal. Después de fijar y nivelar y orientar la estación total en un plano horizontal. Voy a nivelar ¿con qué? Con los tornillos que tenemos en la base. Miren, estos son tornillos y con estos voy a hacer la nivelación para que esos niveles de burbuja estén completamente al centro. Son 2 niveles de burbuja. Además de tener también un sistema de nivelación electrónico. Eso yo lo configuro aquí en mi estación, en el display. Entro al menú y le digo, bueno, no le digo, sino voy con es igual que un celular, voy a entrar a la función, voy a seleccionar, bla, bla, bla. Al final, la finalidad es configurar nuestro equipo para que estén en la posibilidad de realizar mi trabajo lo más preciso y correcto posible. Dice, después de fijar, ¿cómo lo voy a fijar? Pues en un tripié. El tripié pues no se va a mover, va a estar ahí fijo. Nivelar con los 3 tornillos y orientar la estación total en un plano horizontal. ¿Cómo lo voy a orientar? Pues con mi brújula, siempre al norte, norte magnético. Se visualiza una referencia establecida. ¿Qué es esa referencia? Podría ser un poste, la esquina de una barda, una línea de un camino, una línea que no se puede alterar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si al rato digo, voy a tomar como referencia esa punta de ese maguey. Así tal cual. ¿Qué podría pasar? En una hora llega una retroexcavadora y sin más, en 5 minutos, ese maguey ya no existe. Así de sencillo. Entonces, si lo fijo en la esquina de una casa, así en punto bien específico, esa referencia va a ser difícil que la puedan mover. Esa referencia va a ser difícil que de un momento a otro desaparezca, a menos de que sea una buena constructora que llegue y tire esa casa, ¿no? Por ejemplo, hay puntos donde decimos el punto de referencia es la esquina del panteón. Imagínense lo complejo para mover un panteón, ¿no? O sea, sí se mueve el servicio, más la infraestructura se queda ahí, la barda, incluso hasta las tumbas, ¿no? Imagínense tan tonto a veces es el trabajo que se han peleado por las tumbas, porque dicen, es que esta tumba es mía, es que esta tumba no, la tuya es la de al lado. Y en eso hemos intervenido, muchachos. Imagínense qué estupidez, ¿no? Más sin embargo, se da ese tipo de conflictos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con puntos de referencia. Hace un tiempo, por ejemplo, llevé un asunto un tanto relevante en el Valle de México, en el cual quería identificar dentro de un panteón una área de fosa común. Es donde meten a los cadáveres que no identifican y que no reclaman, ¿no? Van y en esa zona entierran a los cadáveres no identificados. Y bueno, precisamente me decían, bueno, contamos con planos del panteón. Perfecto. A ver, échenmelos. Y dentro de esos planos, pues no tenemos identificada claramente el área común, de fosa común. Pues, ¿qué es lo que me hice? Me constituí en campo, puse mi equipo, mi estación total, interpreto el plano, bueno, aquí estoy al norte, colindo con calle, bla, 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 digo, lo que identifico son 2 esquinas. Identifico las 2 esquinas de este panteón físicamente con los planos que me hacen llegar y de ahí tomo referencias, ¿no? Partiendo de la poligonal que te ilustra esa barda. Y con esa forma ubico plenamente el área común ya de forma física. Y esa fue mi intervención, ¿no? Ese sería precisamente la medición o la ubicación de referencias de forma horizontal, que sería en el apartado de planimetría, porque a mí no me interesó ahí la altura que tuviera esta área.
Ahí únicamente me interesaba la ubicación conforme a una poligonal general. Y a razón de eso, generar la cartografía que ya existía, como tal les había dicho que había un plano del panteón y ya lo que querían es que conforme a ese plano ubicáramos el área de fosa común. Y ya lo vieron, de un levantamiento horizontal fue donde obtuve mis datos. Y bueno, como les decía, este aparato siempre va a tener dos movimientos, horizontal y vertical. Siempre lo voy a estar repitiendo, ¿ok? Pero resulta de que ya estando en campo, este equipo no puede estar bailando, muchachos. Este tiene un libre movimiento, miren. Y yo creo que algunos que hayan visto este tipo de aparatos allí en la calle, dicen, es que tiene muchos botoncitos, y efectivamente tiene muchas perillas, tiene muchos botoncitos. Voy a hacerlo un poquito más para atrás, a ver si se abre un poquito el plano. Miren, tiene botones por todos lados, para subir, para bajar, para girar a un lado, para girar al otro. Únicamente dos movimientos, pero con muchas perillas o botones. A ver si se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Prendí el display. Bueno, tenemos dos movimientos, horizontal y vertical. Cuando estamos en campo, ahí se ve medio prendido el display. Cuando estamos en campo, pues lógicamente este equipo no puede estar bailando. Cuando observamos la referencia, este es un telescopio, muchachos, no van a observar ni hadas, ni duendes, ni brujas, ni monstruos. Esto vas a observar, es un telescopio. Quien ha visto un telescopio únicamente lo vas a enfocar al lugar donde te interesa observar. Aquí el chiste es de que al centro de tu aparato óptico vas a tener unas líneas que van a cruzar y va a ser la línea de colimación. Esas líneas, como les digo, es una cruz. Lo que te interesa es enfocar el centro de esa cruz al punto donde tú deseas observar. En el caso de, por ejemplo, imagínense un área, un lote de terreno, el cual está delimitado completamente por barda perimetral. Que adentro no hay nada, no hay casas, no hay construcciones, únicamente si, yo creo que la mayoría hemos visto ese tipo de construcciones donde delimitan un lote con una barda perimetral, ¿ok? Tenemos eso en la mente. Lo que vamos a observar con el sistema óptico va a ser cada esquina, ¿ok? Cada esquina. Ahí, bueno, vamos a tener primero un problemita. Que si medimos las esquinas internas, ¿qué es lo que nos va a faltar? Pues el ancho de la barda, ¿no? El ancho de la barda. Pero bueno, resulta de que nosotros somos ingenieros y que sabemos que el ancho del block tiene 17 centímetros. Por lo tanto, a ese ancho de la barda, al final en cálculo en gabinete le vas a agregar 17 centímetros del espesor de la barda. Para el caso, por ejemplo, de que pudieras observar la línea externa, imagínense que es una barda perimetral, pero que en cada esquina tenga clavadas 4 banderitas, pero del lado externo, del block como tal. Pues sin bronca, observo y voy a tomar los datos de cada una de las banderitas. O una varilla, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya para no decir banderas, de la varilla, una varilla que esté del lado externo, porque en cada esquina tiene castillos. Bueno, pues entonces tendría que primero hacer mi recorrido y verificar, pues cada esquina tiene una varilla, por lo tanto voy a observar esa varilla, ¿no? Para tomar mi referencia. A lo mejor digo, bueno, como no hay casas, no hay nada, pues me planto en el centro del terreno para observar las 4 esquinas. 1, 2, 3, 4, se acabó. 4 observaciones, eso es todo. Pero recuerden que si nos ponemos al centro, vamos a hacer un giro
completo, ¿no? Porque donde inicié voy a terminar. Voy a hacer un giro horizontal. Ese giro horizontal, el aparato está libre ahorita. Ya comenzamos a ver para qué nos sirven todos los botones. En el caso del movimiento horizontal vamos a tener una perilla para tener el seguro. Ese seguro lo vamos a tener en esta parte. Si alcanzan a ver, es una de las perillas. Miren, aquí tengo mi movimiento horizontal libre. Pongo mi seguro al llegue nada más porque es un tope y ya no se va a mover. Ya va a estar fijo. Ahí está, y está fijo, ya no se mueve. Tenemos en esa misma perilla movimiento macro y micro. El movimiento macro es el seguro. El movimiento micro es parte de la perilla, la cual si no estoy cercano al punto que yo deseo obtener, lo voy a mover poquito y esa perilla va a hacer que gire mi aparato, pero en movimientos muy pequeños, movimientos micros. De hecho, va a ser hacia un lado o hacia otro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Trae una marca, incluso el tornillo, una marca central, porque se va hacia un lado o hacia otro. ¿Qué es lo que pasa si llega a un tope? Tú ahí le debes de dejar, porque si le das más fuerte, vas a dañar el sistema. Por eso vas a tener un movimiento a la derecha o a la izquierda en movimiento horizontal, existiendo una marca central, la cual te va a delimitar hasta dónde puedes mover el movimiento micro. Si quiero moverlo de movimiento macros, pues quito el seguro y ya puedo moverlo de forma libre, hacia donde a mí se me antoje. Pongo el seguro, queda fijo, ya no da vuelta, y si me falta algún movimiento pequeñito, con la misma perilla, con el movimiento micro. Híjole, muchachos, es que es mucho más sencillo que lo vean en campo, que lo palpen, que observen, pero bueno, vamos a tratarle de avanzar aquí si es que ya no tenemos oportunidad de clases presenciales. ¿Qué creen que está habiendo rebrote de infectados de coronavirus? Así que yo creo que no vamos a llegar a esa etapa, muchachos. Va a ser muy difícil para todos. Bueno, movimiento horizontal, seguros, su correspondiente seguro y movimiento micro, ¿ok? Pero tengo que mirarlo a cierta altura y la altura te la va a dar el movimiento vertical, ¿ok? Este es para arriba y para abajo. Y como tal, también va a tener su perilla o su seguro. Aquí tenemos enfrente su seguro y ya no se mueve. Si me hace falta un acercamiento en distancia muy corta, muy pequeña, también tiene su tornillo su perilla en el mismo tornillo que va a ser movimiento micro. Y lo tenemos en esta parte. De igual forma, va a tener una marca central en la cual te va a poder decir, hasta aquí llego. Esa marca central te dice, hasta aquí llego en el movimiento micro. ¿Para qué? Para poder subir o bajar. Y bueno, recuerden, esto es un equipo que está referenciado en cuestión de un sistema cartográfico. Por lo tal, aquí en la estación, en el centro del equipo, la parte interna tiene un punto central, una referencia en la cual el equipo a partir del centro va a tomar la distancia o la coordenada o los grados para poder determinar nuestro gráfico. Luego entonces, imaginariamente en el centro, a ver, lo voy a poner arriba, imaginariamente en el centro tiene un punto de referencia, de hecho físicamente aquí tiene un puntito, una marca pequeñita, y que también la vamos a tener en la parte baja, pero ¿cómo voy a saber en dónde es exactamente ese punto? Acá tiene
otro botón, le voy a dar vuelta, quito mi seguro para no barrer el sistema, le voy a dar vuelta y resulta de que este tornillo, bueno, esta perilla que se alcanza a ver, pues no es una perilla, es una mirilla, es un lente, que con este lente va a tener también, cuando observes, va a tener también unas marcas, una marca en forma de cruz, donde por este punto vas a observar el centro de referencia de tu equipo. Es un nivel, la nivelación, y esto va a ser tu punto central del equipo. Si observas aquí, en la parte del suelo, vas a observar el centro físico de tu equipo. O sea, donde tú observes en el suelo, ahí está tu equipo, ahí está el punto central o el eje que bajaría de la parte superior a la inferior. Vamos a tener los dos ejes, el que baja y el que tenemos a esta altura. Incluso, no sé si alcanza a ver, muchachos, aquí hay una marca. Esta marca sería la altura donde debo tomar mi equipo. Referencia, altura del suelo a la marca de mi equipo. Les mandé videos, muchachos. Espero los vean. Creo que ya les mandé la primera parte de medición con estación total. Lógicamente el ingeniero habla con un lenguaje un poquito más técnico. Yo lo voy a hacer de una forma más sencilla para que ustedes puedan comprender de una forma más clara. Si ya lo comprenden a él, pues ya estuvo, ¿no? Pero bueno, por eso es que ahorita yo les voy a dar una explicación un poquito más sencilla, más básica, con un lenguaje un poquito más claro. ¿Ok? Bueno, ya vimos que tenemos movimiento horizontal con sus correspondientes seguros y movimiento micro. Movimiento vertical, este es horizontal, vertical, arriba, abajo, sus únicos dos movimientos. Los tornillos, pues cada movimiento va a tener su seguro. ¿Por qué? Porque cada vez que observación vas a poner tu seguro, movimiento vertical, movimiento horizontal, para poder hacer tu observación. Cuando estés ya en el punto que te interese, que a lo mejor es una esquina, un poste, le vas a dar clic, ya que configuraste tu equipo, y va a leer esa distancia y esa coordenada tu estación total. Importantísimo en este apartado, muchachos. Nunca vamos a hacer observaciones o a disparar nuestro láser, porque usted es un láser, a los ojos de los animalitos y mucho menos a los de las personas. Este láser es bastante fuerte, con la capacidad de quemar la retina. Jamás tampoco vamos a hacer una observación donde tengamos al sol a la intemperie y lo mismo enfoquemos el sol, porque ahí va a ser al revés. En vez de que tú quemes a alguien, el sol, recuerden que este es un telescopio, va a amplificar esa energía radiante y te va a quemar la retina. Por eso, jamás de los jamases, bueno, y por humanidad, no los enfoques a los ojos de los animalitos, ni tampoco a de las personas. Prohibidísimo, prohibidísimo, porque vas a dañar a alguien de forma física. Ok, una vez ya hecho esta aclaración en razón a seguridad, sobre todo respeto a la vida, tenemos las funciones. Bueno, les sigo platicando, les sigo diciendo las partes. Vamos a tener el área del telescopio. Miren, eso es como un microscopio, pero al revés. Esto es para ver hacia la lejanía. Vamos a tener, igual que en cualquiera de los movimientos, aquí se observa, vamos a tener perillas para ajuste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú hagas una observación a 30 metros a que la hagas a 1000 metros.
vas a tener que enfocar con los lentes. Aquí tenemos tornillos de enfoque, igual que en los microscopios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacen sus prácticas y que ponen en el microscopio su solución con sus cristales y haces con las mismas perillas el enfoque? Eso es lo mismo aquí también, vas a enfocar tu objetivo. ¿Con qué? Con estas perillas. Como existen en el caso de nosotros de este aparato, vas a poder obtener distancias muy largas porque este equipo puede hacer una observación en condiciones perfectas. Cuando digo condiciones perfectas es porque es temperatura, humedad, radiación, altitud incluso, que deben de ser estables, hasta de 5,000 metros, que lógicamente jamás lo hemos hecho nosotros, ¿no? Lo más que hemos puesto son 2,000 metros. ¿Por qué? Pues porque fui y me puse en un cerro que estaba enfrente de otro cerro y que queríamos medir una parte de ese cerro. Y pues lo más sencillo que fue es irnos al cerro que estaba de enfrente para medir el terreno que estaba en el otro cerro. Y eran como 2,000, 2,500 metros de separación. Eso fue lo máximo que hemos sometido a este equipo, ¿no? Pero entre sus características puede hacer observaciones en condiciones perfectas hasta de 5,000 metros, o sea, 5 kilómetros. Imagínense la capacidad. Imagínense que debe de tener ese láser para poder hacer ese recorrido, muchachos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con él. Otra situación. Este aparato también puede medir sin prisma. Cuando les digo hace la observación en condiciones normales, va a ser con el prisma, que creo que ya se los mostré. Pero también puede medir sin prisma. En el caso de medir sin prisma, puedes observar una superficie plana. En una superficie porosa no lo hace. Debe de ser una superficie plana sólida. Ahí puede rebotar nuestro láser y ya nos saca la lectura. Y tiene un alcance hasta de 500 metros en condiciones perfectas. Ya les dije, condiciones perfectas, humedad, radiación, altitud, incluso hasta el aire ahí sí también nos influye, ¿no? Que no esté corriendo fuertes aires. Y por ejemplo, algo que en una práctica realizamos con sus compañeros en la facultad es que queríamos medir parte de la techumbre de la planta piloto. Pero resulta que fue en estos días y existía una gran cantidad de neblina y el aparato nunca lo pudo leer, nunca pudo leer esas 4 esquinas. ¿Por qué no lo pudo leer? Pues porque precisamente, ¿qué es lo que es la neblina? Son gotas de agua, pequeñas gotas de agua condensada. Problema es de que el agua es igual que un cristal, ¿no? Que puede, el haz de luz lo puede descomponer. Y que el láser, pues igual, porque es un haz de luz. Y lo estaba descomponiendo y jamás pudo hacer la lectura. El mismo sistema te dice cuando ya hizo la lectura o cuando no la hizo, porque te marca un error. Igual que una calculadora, si metes mal una función, te va a decir error de sintaxis, ¿no? Y aquí te va a dar error, 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 error. Así te va a marcar error. Ya cuando la obtuvo la observación, te va a dar la opción de guardar o de continuar. En el caso, pues le das de guardar para que quede en la memoria y después lo consultes. Es igual que un archivo, nada más que aquí van a ser únicamente números. Por ejemplo, vas a tener el trabajo número 10 y te va a dar el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Tal cual, ¿eh? Ya si entras al menú de ese punto, te va a dar el punto, coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z, si es necesario, al azimut o rumbo. Todo eso te lo va a dar el equipo. Es el beneficio de que ya no es necesario que tú comiences a hacer o a
apuntar todo de forma física, porque en campo hubieses tenido que sacar la brújula, hacer la lectura, y si no ves bien vas a tener un error, y si no estiraron bien la cinta vas a tener otro error, y si apuntaron mal ese dato, pues vas a cargar otro. Aquí ya no existe eso. Aquí directamente nuestro equipo va a guardar los datos que nosotros le ordenemos. Repito, movimiento horizontal, movimiento vertical. Tenemos mirillas en la parte de acá del sistema óptico. Aquí tenemos unas mirillas porque hay movimientos. En la parte baja también tenemos otra mirilla igualita. Aquí la tenemos. En este tubito, es un tubito, vas a poder observar un triangulito que te va a indicar hacia dónde está tu equipo, hacia dónde estás mirando. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tu compañero se fue con el prisma como a 400, 500 metros y ya no lo alcanzas a ver, pero aquí vas a ver más o menos hacia dónde está enfocado tu equipo. Tenemos sus perillas de enfoque, ya se los dije, sus mirillas. Esta parte superior donde pusimos nuestra brújula, muchachos, esta parte superior es una asa, así como las cubetas. De aquí es donde vamos a agarrar nuestro equipo así. ¿A razón de qué? De que tienes 120,000 pesos aquí. Y que siempre vas a tener la necesidad y la responsabilidad de cuidar tu equipo. Imagínense si no tuvieran de dónde agarrarla, pues sería bien peligroso, ¿no? Por eso es que tenemos nuestra asa. Aquí vamos a agarrarla, vamos a ponerla en el tripié y vamos a atornillar para que esté fijo. Porque si la pongo así nada más sobre el tripié y no le pongo el tornillo, ¿qué va a pasar? En una de esas pasa un camión, hace que vibre el tripié y se te cae. Imagínense la broncotototota que vas a tener por dañar un equipo de este costo. Por lo cual vas a tener aquí la asa y siempre vas a estar agarrándolo cuando lo estés manipulando, metiendo o sacando del maletín y cuando lo fijes a tu tripié. Y una vez fijado tu tripié con sus correspondientes tornillos y también tu tornillo, cuando vas a asegurar el equipo, ya lo sueltas. Mientras tanto lo vas a estar agarrando por seguridad. Ok, tenemos el área aquí en el costado, muchachos. Aquí vamos a tener el área de tu batería. Aquí está nuestra batería. De hecho, es una batería pequeñita. No es una batería así como de carro. Es una batería, miren, pequeñita. Aquí va esta batería por dentro. Esta es una que tengo una batería extra. Y aquí se le mete la batería, muchachos. Esa batería te va a dar para trabajo a lo mejor hasta de 5 horas continuas, trabajando. Problema de que si, por ejemplo, vas a un trabajo y vas a estar 7, 8 horas, pues debes de llevar las baterías necesarias. ¿Para qué? Para que, pues, en campo te dé para que hagas todo tu trabajo. Si no, imagínense como me pasó algún día. Oye, a mí me ha pasado, ¿no? Que he llegado a campo, saco mi equipo acá bien ingeniero y resulta que prende y ¡pum! Baterías descargadas. Ya me pasó, ¿no? Y con la pena, ¿no? Afortunadamente tengo el cargador ahí en el maletín y ya la persona con la que fui le digo, deme chance que carguen unos minutos mis baterías porque pues, se descargaron sin bronca. Imagínense. Y alguna otra ocasión me pasó que saqué a cargar las baterías y se me olvidan aquí en la oficina. Llego a campo y las baterías se quedaron en la oficina. Pues vete por ellas, ¿no? Afortunadamente era quien seguía en Ixtlahuaca, en Calixtlahuaca. Pero imagínense que me hubiese pasado en Amatepec, después de llegar hasta allá, que está lejísimos, que saque el equipo y que diga, pues las baterías se quedaron en la oficina, cargando, válgame Dios, ¿qué voy a hacer, no? Pues prácticamente nada. Por eso siempre hay que revisar nuestro equipo, nuestro instrumental de topografía de medición, antes de salir a la ejecución en campo.
También se da, por ejemplo, con la cinta, ¿no? De que llegues a campo y digas, tráete la cinta, y resulta que esa cinta la sacas y está mocha, está rota. ¿Qué es lo que va a crear eso? Pues un error. O que llegues a campo y saques tu flexómetro. ¿Y qué crees? Que tu flexómetro, de tanto que lo has usado, ya ni se ven los números. Bronca, ¿no? Porque, ay, ¿qué número es? Complejo, ¿no? Por eso es que siempre en la ejecución en campo hay que revisar anteriormente nuestro equipo. Ok, ya que vimos el lugar donde se resguardan nuestras baterías, aquí en esta parte, nos vamos hacia abajo. Aparte, muchachos, de tener, bueno, ya, movimiento, perillas de movimiento horizontal, ya les dije para qué sirven. Aquí tenemos nuestro display. En el caso de esta estación, nosotros la solicitamos que tuviera un doble display. ¿Para qué? Pues la finalidad que sería finalidad educacional. Por lo general, la estación únicamente va a tener un display de un solo lado. Aquí la solicitamos con doble display precisamente con la finalidad educacional. Para que, bueno, para que vean, si estuviéramos en físico, lo mismo que ven ustedes de un lado, yo lo veo del otro lado. ¿Ok? Tenemos también, ya les decía, su perilla de seguro de movimiento horizontal para movimientos macros y micros. Nuestra plomada óptica, que les dije que nos va a enseñar el centro de nuestro equipo de forma física en el suelo. Y después vamos a tener también un apartado donde va a poderse conectar una batería externa o en su caso un cable, pues no es directamente USB, pero sí es un cable que lo podemos conectar para descargar datos. ¿Ok? Aunque no se alcanza a ver porque está en la parte, bueno, la voy a mover tantito para que los alcancen a ver, donde se pueden conectar estos periféricos. ¿Ok? A ver si se alcanza a ver. Aquí tenemos dos taponcitos. Estos dos taponcitos se le pueden quitar y en uno podríamos conectar ya sea nuestro periférico o nuestra batería externa. A razón de que lo que les comentaba, que me vaya yo a campo y que resulte de que mis baterías se agotan allá, pues aquí también puedo conectar una batería todavía externa para poder terminar nuestro trabajo. Contamos en este equipo con una memoria hasta de 10,000 puntos. Como les decía, 10,000 puntos significa que voy a tener coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z y un ángulo. El tema decía medir ángulos horizontales con la estación. Digo, es tan sencillo, ubicas tu norte magnético con la brújula, giras, fijas ahí el ángulo 0,0,0 y con cualquier movimiento que tengas horizontal, aquí el display te lo va a leer. Te lo va a leer porque va a registrar ese pequeño movimiento y te va a dar los grados, minutos y segundos. ¿Por qué es importante este dato? ¿Por qué es importante este dato? Como les dije, y si recordamos los temas iniciales, esa poligonal va a contar con diferentes datos. El principal dato que siempre le damos mucha importancia es la distancia. ¿Cuánto mide esa distancia planimétrica? Está excelente, ¿no? Pero recuerden que lleva otros datos que aunque no son directamente visibles, pero sabemos que existen ahí, como el ángulo, el azimut, el rumbo y los puntos que inicia y el punto final que acaba esa línea, coordenadas. Todos esos datos van contenidos dentro de esa línea o poligonal. Por lo tanto, la persona normal, pues nada más va a ver la distancia, ¿no? Eso es lo que le interesa a él, la distancia. Pero a nosotros como ingenieros nos va a interesar todo lo demás, qué coordenadas son, qué ángulo
ya sea su azimut o su rumbo. Imagínense, él vea nada más la distancia, pero son esos 4 datos: distancia, rumbo o azimut y las coordenadas. Por lo tanto, ya son más datos, ¿no? Anteriormente les digo, se sacaba todo eso a mano. Ahora ya se tiene la capacidad con el equipo de que quede guardado y de forma inherente lo podamos determinar, ya sea con nuestro programa AutoCAD o, bueno, sí, de hecho es con el programa lo puedes determinar sin un límite, sin un margen de error evidente. Es el beneficio, pues, de estos equipos. Y anteriormente era demasiado complejo, demasiado laborioso. A ver, déjenme. Contamos con, como les decía, 3 tornillos para hacer la nivelación, para nivelar nuestro equipo. Y esos 3 tornillos se le denominan a esta pieza como base nivelante. Aunque no lo crean, este cuerpo de la estación es diferente a la base. Va a ser diferente. Base nivelante y lo que es la estación total. Va a tener también sus seguros para poder quitar ese base nivelante. ¿Por qué? Imagínense que se dañe alguno de los tornillos. Pues lo ideal es cambiar esa base nivelante. Le quito los seguros y la mando a reparar o compro una nueva. Todos estos componentes son cotizados en dólares. En pesos, pues solamente a valor de cambio, pero no, el valor comercial está dado en dólares, toda vez de que de esto nada se hace en México, todo es de importación. Por eso cuando se daña algo, primeramente te hacen la cotización de la reparación o de la compra de esa pieza en dólares. Y ya haces tú tu cotización al cambio en pesos. Puedes hacer diferentes compras en línea. De hecho, ahorita ya todo es en línea. Haces tu pedido y ya te hacen tu cotización, pero todo dependiendo del valor del dólar. Los tripiés, por ejemplo, ahorita se viene a mi mente los tripiés, todos son de medidas estándar. Hay algunos especiales, pero eso sí, de proveedores muy en específico. Pero en el caso de casi todos los tripiés, 99.9, todos son iguales. La misma tuerca, la misma altura. El material puede variar, alguno material corriente, algún material de madera, que es mucho mejor. Pero todos van a tener las medidas estándar. Para que si yo me voy con este equipo y me voy a Sinaloa, y compro un tripié allá, pues va a tener las mismas medidas. Si me voy a Oaxaca, compro un tripié allá y pues va a tener las mismas medidas. Todos los accesorios, como les digo, están determinados en valor de dólar. Aquí no se crea nada de esta tecnología. O es japonesa, o es sueca, o es china. Como en todo, pues el mercado en cuestión de tecnología, tenemos el mercado chino. Lógicamente, imagínense la calidad que va a tener este tipo de aparatos. Adelante, que va a tener este tipo de aparatos en manufactura china. ¿Qué pasó, Mir? Y bueno, por eso es que tenemos que cuidar muchísimo nuestro equipo, porque todo se va a hacer susceptible a dañarse. Imagínense, como les comentaba, si vas a poner a la intemperie este equipo y que esté lloviendo. Sí tiene cierto grado de tolerancia a la humedad y al agua, pero después de esa tolerancia comienza a dañarse. Problema. Afortunadamente aquí ya en México, sobre todo en la Ciudad de México, se cuenta con laboratorios especializados, ya sea de proveedor o algunos laboratorios externos donde te hacen las reparaciones, pero no son reparaciones de que te cuesten 5 o 6 mil pesos. Van a ser reparaciones que te valgan 15, 20, 30, 50 mil pesos, ¿no?
Y lógicamente, pues es un costo un tanto, pues, significativo. Por lo tanto, en lo más que se puede evitar poner en riesgo a nuestro equipo, lo vamos a hacer. Creo que la mayoría de nosotros cuando nos compramos un celular, no queremos ni que le pegue el aire, ¿no? Agarramos y ahí se ensució tantito y lo limpias. Y un mugroso celular, no sé, te costaría 5 o 6 mil pesos y ya es demasiado caro para nosotros. Y lo estás cuidando. Imagínense un equipo que te valga 120 mil pesos. Que en esta maletita que ahorita les enseñé, que en este equipito chiquito tengas el costo casi de un vehículo, del más barato, ¿no? Pero es un vehículo nuevo. Luego entonces, pues vas a tener el mayor cuidado de tener los medios y de poner en uso los mecanismos de protección para tu equipo. En algunas imágenes, por ejemplo, vienen a mi mente, se observa un tripié en el suelo con la estación hecha a pedazos, ¿no? Lo peor, que la persona que estaba operando el equipo, pues también se observa atropellada, aplastada, y al parecer me parece que fue un levantamiento que estaba ejecutando en un área de minas, de explotación de minas. Si su mente se remite a una imagen de una explotación de minas, los camiones de volteo no son de los chiquitos de 6 metros cúbicos, son camiones grandísimos, ¿no? Y que ahí, pues precisamente, aunque él acató las órdenes en cuestión de vestimenta de seguridad, que fue casco, sus botes antiderrapantes, porque nada más es una zona estratégica de minas, su casco, su chaleco o su overol de color, pero ahí el error de que los vehículos, no sé, la llanta te mide aproximadamente un diámetro de 4 metros de altura, y lo estamos hablando de diámetro porque es de altura una llanta, pues jamás te iba a ver que estabas trabajando tú allá abajo, y pues pasó y lo aplastó el equipo, aplastó al operador, y pues lógicamente ahí ya lo que viene valiendo nada, pues es el equipo, ¿no? Ahí lo importante es que se perdió una vida, y que en realidad, pues una vida es insustituible, que no la puedes pagar absolutamente con nada. Por lo tanto, pues ya el equipo es lo de menos. Ahí lo que les dije, tanto en la práctica en campo como en la práctica profesional, lo más importante es tu vida, tu integridad personal. Pero después de eso es la integridad de tu equipo. En el caso de nosotros, pues una estación total. Que a lo mejor yo estoy pensando como que este equipo es nuevo, vale 120 mil pesos. Dices, ay, chilones, pues no es... No, pues ya está devaluado. Ya después de tantos años, este equipo ya se devaluó y que su valor actual en mercado, pues es máximo 60 mil pesos. Pero piensa en cuánto tiempo tú juntarías esa cantidad. Y es un equipo relativamente sencillo, ya avanzado tecnológicamente, pero sencillo. Existen estaciones con más tecnología, existen estaciones con más beneficios todavía, que ya puedes incluso hacer cálculos en su display, puedes observar hasta videos en formato MP4, puedes hacer georreferenciación con tu equipo porque ya cuenta con GPS, pero estamos hablando de un equipo no menos de 2 millones de pesos. Imagínense la complejidad de llevar a cabo un levantamiento topográfico con este tipo de equipos tan caros, ¿no? Y bueno, ustedes no sé si lo llegaron a escuchar ahorita que se llevó a cabo la obra del tren interurbano en la parte a partir de Zamatoatenco hacia allá arriba, hacia la Marquesa. Creo que, no sé si algunos escucharon, que comenzó a darse mucho el robo de equipo de las brigadas de topografía. Pues porque el ladrón, de hecho, el ladrón sabía cuál es el costo de este equipo. Y lógicamente decía, pues voy y los asalto y me llevo el equipo. No me interesa quitarles el dinero. ¿Por qué? Porque lo caro es el equipo, muchachos.
Beneficio o maleficio, que cada equipo de estos cuenta con un número de serial tanto interno como externo, y que si en algún momento hay una denuncia por robo de instrumental, es igual si llegan a corroborar como con los vehículos, que ese equipo tiene ese número de serial y está reportado como robado, pues te vas a la cárcel. Primero, a lo mejor tú realizaste el robo, o la otra, tú compraste robado, por lo tanto, pues eres parte del delito. Para que vean que no nada más queda en el manejo, uso, todo bonito, no, o sea, conlleva una responsabilidad desde el cuidado de tu equipo hasta incluso si existe un robo, porque nuestra obligación, sobre todo si se da un robo, es denunciar. ¿Para qué? Pues para que ese delito, pues en teoría deje de existir. Y se dio mucho el robo aquí les digo, en el tren interurbano, donde se bajaban los delincuentes y les quitaban el equipo a las brigadas, porque saben que es equipo muy caro. Imagínense exponer un equipo de $1,000,000 de pesos ahí en la calle. Es bien complejo, ¿no? Incluso este equipo nosotros para manejarlo en campo necesitamos primero asegurar que va a estar segura la zona, que va a haber policías, que va a haber equipo que nos esté auxiliando o incluso las mismas personas que nos estén a las cuales se les vaya a hacer el servicio estén al pendiente, ¿no? ¿Para qué? Pues para levantar nuestros datos. Y no lo podrías creer, pero únicamente son datos numéricos. Coordenada en X, coordenada en Y, si es necesaria coordenada en Z, tu rumbo, tu azimut, y eso es todo. Pero que te va a servir para hacer los diferentes cálculos de una forma sencilla. Yo sé que es difícil, muchachos, que lo ideal sería esto, una práctica en campo. De hecho, en la práctica en campo nos aventamos 2 horas y fracción, nada más de explicarles todas las partes, ¿no? Ahora súmenle que después cada uno va a hacer una observación, va a manejarlo, va a conocerlo, va a obtener un dato. Por eso es que la segunda fase de nuestros cursos, de mi curso, pues sobre todo nos los echamos en prácticas. No sé cómo vamos a subsanar ese gran espacio sin que hagamos prácticas, ¿no? Ese va a ser una parte de la que ya no me gustó la docencia, de la docencia en línea, porque esto no se puede hacer en línea, esto tiene que ser de forma física, de forma material, obteniendo y haciendo trabajo de campo. Digo, no sé cómo vamos a subsanar ese gran hueco. Y pues no sé, las cosas no están yendo bien. Lo repito, no están yendo bien. En cualquier momento nos vuelven a alertar que se va a resguardo otra vez todos en sus casas y que no va a haber chance de salir. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer lo más que se pueda de esta forma. Y digo, yo sé que va a haber muchos huecos en cuestión de enseñanza porque no estamos llevando a cabo como tal nuestras prácticas, que es una gran experiencia, pero que vamos a tratar de hacer lo más que se pueda, muchachos, lo más que se pueda. Ahorita, de hecho, se me ha pasado. Ahorita estamos viendo lo de la estación total. Yo creo que el día de mañana les traigo el nivel mecánico para que también lo observen. Yo creo que la mayoría de nosotros siempre nos ha dado curiosidad y hemos visto cuando están trabajando alguna brigada en carretera, en construcción, para ver qué es lo que se ve, qué datos obtienen, qué es lo que se hace con ese equipo. Ahora ya vieron lo que se hace con este equipo. También tenemos beneficios en la utilización de una estación total. Ya dijimos, planimetría con el movimiento horizontal. Ahí vamos a sacar los vértices de una poligonal envolvente, una poligonal. Voy a bajar su lista, ya está. De una poligonal que va a ser de movimiento horizontal y que va a haber diferentes puntos, ¿no? Pero
como se los decía al principio, también existe la topografía en construcción. Este equipo, al ser de alta tecnología, asimismo, de tener datos como alturas, se puede hacer un control vertical de obra. ¿Cómo se hace? Con este movimiento. Quien ha trabajado de chalancito con los albañiles, yo lo he hecho y he aprendido muchísimo, y es un trabajo bien noble. ¿Con qué sacamos el plomo de una barda? ¿Cómo sabemos que está completamente vertical? Que esa barda no está, o ese muro no esté colgado, ¿no? Que no esté panzón, como a veces le dicen. Pues con un plomo, ¿no? Le ponen el hilo, le ponen el plomo y vas a ver si esa barda está despegada, si el plomo está despegado, si está encimado, y dices, esta barda está mal hecha. Está mal hecha, va a tener en algún momento, digo, anteriormente, pues hay que se vaya, ¿no? Pero los recientes problemas en cuestión de sismos, de temblores, nos ponen en evidencia de que las malas construcciones van a tener grandes errores y sobre todo afectaciones, ¿no? Y lógicamente, pues no queremos, por ejemplo, en una obra grande, un edificio, que existan errores de eso, ¿no? Que estén muros, bardas, fuera de su rango vertical. Y este equipo nos permite hacerlo. ¿Cómo? Vamos a tomar el punto inferior, vamos a tomar esa lectura del punto inferior donde vamos a tener nuestro desplante de muro y después vamos a hacerlo en la parte superior. Con movimientos sencillos podríamos hacer esto y verificar si esa barda está de forma vertical correcta o está fuera de su rango. Y con eso decirle al ingeniero, ingeniero, esa barda está mal. ¿A partir de qué altura vamos a poder determinarlo? También mide alturas. Imagínense que eso lo tuviéramos que hacer de forma práctica en un edificio. Pues sería cañón, ¿no? Porque tendrías que poner un plomo de, no sé, 30, 40 metros. Y en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Una ráfaga de aire lo va a mover. Y ya valió que no sirve de nada. En cambio, este equipo, tomas la lectura abajo, punto inferior, y luego la vas subiendo, la vas subiendo, la vas subiendo, y dices, ahí está el error, a 12.5 metros. De ahí para arriba está mal. Eso es en cuestión de revisión, muchachos. Ahora, por ejemplo, lo mismo podríamos hacer un punto inferior y un punto superior. También a derecha, izquierda, y con eso podríamos hacer un control de volumen de construcción. Tantos metros cúbicos se ha construido. ¿Cómo lo haríamos de forma física y empírica? Pues con una cinta, con un metro, ¿no? Pero si tienes el equipo idóneo, pues lo haces sin problema, con seguridad, con precisión, y puedes determinar desde dónde comienza el error en cuestión de verticalidad. ¿Ya vieron lo maravilloso de este equipo? Y si vieran lo sencillo que es después manejarlo, que es repetitivo, siempre son las mismas operaciones. Quitar seguro, hacer la observación, poner seguro, hacer la observación, quitar seguro, hacer la, etcétera, etcétera. Siempre van a ser repetitivos nuestros pasos. Nunca se van a hacer diferentes. Siempre van a ser repetitivos, pero lógicamente ese es este trabajo, ¿no? Si agarras este equipo cada 2, 3 años, hasta se te va a olvidar la configuración. Pero si lo haces a diario, se hace mecánico. Y entre más lo hagas, más experiencia vas a tener. Hagan de cuenta, yo quiero tomar una distancia de X lugar, de la esquina del que hace una calle a un local comercial. Clavo como tal, un clavo al suelo, ¡pum!, le meto la maceta y clavo ahí el clavito, ¿no? Y este equipo con la mirilla, su plomada óptica,
voy a ubicarlo exactamente sobre el clavo. Cuando lo haces por primera vez, te vas a tardar unas 2 horas, fácil. Pero después de que lo haces tan mecánicamente, no te vas a tardar más de 5 minutos, porque siempre vas a hacer la misma operación. Eso me pasó ahí en la facultad. Ubicar el equipo en un punto bien identificado, bien preciso. Me tardé como 30 minutos, y eso que yo soy profesional, ¿no? Pero después de que fui el primero, los siguientes puntos eran como 12 puntos, me tardé no más de 5 minutos. Pum, 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 vámonos al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y como les digo, aquí es cuestión de práctica. Ustedes no se van a dedicar a esto, pero bueno, de lo que deben conocer, ¿no? Para que no se me los chamaqueen, ¿no? Que les digan, hay una imagen que se maneja aquí en el ámbito, donde están con la estación y la gente se forma para que le saquen una fotografía, ¿no? Y hasta hacen poses y todo, ¿no? Pues eso es mentira, esto no saca fotografías, esto únicamente saca referencias. ¿Qué datos vamos a obtener? Se los repito, distancias, ángulos, coordenadas, ya sea distancias verticales u horizontales. Coordenadas, ya sean arbitrarias o georreferenciadas. Ángulos, igual. En este caso, pues los más importantes para nosotros en este momento son los ángulos horizontales, con el movimiento horizontal. ¿Por qué? Porque en el movimiento vertical aquí no tenemos vernier y aquí no te va a hacer el cálculo. Eso lo vas a hacer de forma trigonométrica por medio del programa. Y lógicamente, si no tienes programa, pues no vas a procesar nada de esta información. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el ejercicio del planito, decíamos, utilicé una cinta métrica de la marca Trooper de fibra de vidrio de 50 metros y di todos los parámetros técnicos de mi equipo de medición? Lo mismo cuando se maneje la estación total, se van a dar todos los parámetros. En el caso, esta es una estación total, marca Sokia, modelo SET 230 RK, de precisión más o menos 2 segundos. ¿Ya vieron el chorote que les aventé? Pero a mí como ingeniero, y en el caso de que yo revisara un plano elaborado por alguien más, me va a dar el parámetro para decir si el levantamiento tiene precisión o tiene algunos errorcitos. A razón del mismo equipo, ¿no? Porque me diría una estación Topcon de 7 segundos de precisión. Hay un errorcillo en cuestión de precisión, pero es demasiado pequeño. Es demasiado pequeño. Imagínense 2 segundos, un triángulo dibujado a nivel de suelo, un ángulo de 2 segundos. A 20 metros sería una separación pequeñitita. Pero imagínense esa separación que se diera en 2000 metros. Esa línea se va a ir separando poco a poco y a 2000 metros, esos 2 segundos van a ser representativos, porque en el punto, en el ángulo inicial, pues es distancia cero, pero al final, esa distancia dado por 2 segundos van a ser 80 metros. Luego entonces ya es representativo ese error y lógicamente va a influir en nuestros resultados. Por lo tanto, siempre que se haga un levantamiento y que se haga el argumento de nuestra técnica, lógicamente el equipo con el que se trabajó, se deben de dar todos los parámetros de ese equipo.
ya sea una cinta, un flexómetro, en el caso de una estación total, en el caso de un nivel, también se le van a poner los datos, un nivel, ¿qué les gusta? Igual un nivel TOPCon, electrónico, más o menos, el mismo proveedor te da los parámetros, y tú incluso entras a internet, le vas a dar el modelo y te va a dar todos los parámetros técnicos de ese equipo. Por lo tanto, al final del día, en el plano, en la elaboración de tus datos administrativos, vas a tener que descargar los datos técnicos de tu equipo con el que realizaste tu trabajo. ¿Para qué? Pues para que se complemente de forma técnica toda la información. Déjenme ver. Mañana me voy a traer el nivel, muchachos, para que también vean el nivel, cómo está constituido. Y también, pues, voy a tener que traer el estadal graduado para que lo conozcan. Yo creo que la mayoría lo ha visto en campo y no sabe ni lo que significa o los parámetros que te da. Pero lo vamos a ver el día de mañana, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda, cuestionamiento? Digo, nos falta lo más importante, que es práctica en campo, ¿verdad? Pero ya por lo menos físicamente ya les enseñé más o menos de cómo está constituido y para qué sirven todas las perillas. Y como les decía, el tema es movimiento, lectura de ángulos horizontales. Eso te lo da el display sin bronca. Eso te lo da sencillo. Con mover el equipo y configurarlo te da la lectura. Lo importante es obtener todos los datos complementarios. Coordenadas, tiene la función de distanciómetro. Si yo quiero leer una distancia de aquí de donde estoy, de mi escritorio hacia afuera o hacia un punto estratégico, le voy a poner la función de distanciómetro, le voy a dar clic y sin bronca me va a dar la distancia existente entre el centro de mi equipo y el punto que yo deseo conocer. Luego entonces, pues es uno de los equipos que ha venido a renovar y a actualizar todo lo que son sistemas de medición, una estación total. Aun cuando digan que el dron, aun cuando digan de que los sistemas GPS, aun cuando digan que todo eso está de adelantado tecnológicamente, siempre va a ser necesario un recorrido en campo y donde nosotros manejemos todas las variables, ¿no? Donde si sabes que mediste la varilla, sepas que esa es la varilla que tú tomaste como referencia, ¿no? En el GPS no tiene la certidumbre de que haya tomado exactamente esa varilla, por error, ¿no? Y el error, a lo mejor lo trae tu equipo, a lo mejor lo va arrastrando la triangulación de los satélites. En el caso de nuestra estación total, va a ser directamente manejo de todas las variables por el operador. En beneficio, ¿no? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí todo claro? Por así, quien tenga alguna duda, pues que la exprese. Como les decía, yo sé que la laguna en cuestión de práctica, pues es grandísima, ¿no? Pero bueno, la situación actual no nos está dando para exponernos y mucho menos concentrar mucha gente, ¿no? A razón de salud. Sin embargo, pues vamos a hacer lo humanamente posible para poder explicarles cómo se realiza esto. El proceso de medición, como les decía, son 3 fases. 1, la programación, la proyección, la ejecución en campo con esto y la descarga y manejo en la computadora con el software de la información. Al fin y al cabo somos ingenieros y al fin y al cabo va a ser lo mismo. Números y más números. Ya les dije, no necesariamente donde ubiquemos este equipo, ya les había dicho, es un eje cartesiano, es un plano cartesiano.
donde puedes caer en cualquiera de los de los cuatro sectores. Ahí va a depender del sistema cartográfico con el cual tú quieras configurar. Aquí, en especial, en el centro de este equipo tendremos la coordenada 0,0 y la altura que nos interese, ¿no? 0,0. Si hago una lectura y me da la coordenada 10,15, pues ya en el plano cartesiano podríamos trazarlo, ¿no? O si me da la coordenada -5, más 3, pues ya verías en qué sector o en qué cuadrante te cae. Lógicamente, pues eso sería regresarnos a algo empírico. Ya esto lo configuramos, ya sea con un sistema cartográfico conocido o de forma arbitraria, y después haríamos la modificación ya de forma gráfica. Mientras tanto, eso es lo que se obtiene en campo. Números y más números. No vas a... Le digo a equipos ya más adelantados, ya aquí es como una computadora pequeñita y puedes acceder a funciones donde puedes calcular volúmenes y áreas de forma directa, pero es susceptible a que si se tienen errores en campo, pues ese error lo vas a ir también arrastrando. Por lo general se hace el levantamiento con este equipo y todavía en el gabinete se hacen algunas correcciones. Eso dependiendo, ¿no? Les decía yo, en su mente que caiga la imagen de un terreno planito, sin construcciones adentro. Pero imagínense que sea un terreno delimitado con barda perimetral y que al centro tengas una casa. Va a ser una broncototota, ¿no? Y son los terrenos que a mí no me gustan medir, porque ya con que tengas una construcción, ya valió que eso, no vas a ver un punto, no vas a ver una referencia, vas a tener que ideártelas para poder tomar esa lectura de esa esquina de la barda perimetral que no ves. Vas a tener que hacer un cambio de estación, o incluso si hay chance, puedes subirte a la azotea de esa casa, y si ves las 4 esquinas ya le hiciste, y si no, vamos a tener que ver cómo le hacemos para obtener todos esos datos. A lo mejor vas a extender una línea y después la vas a cortar. Por eso es de que cuando se haga la ejecución en campo, se trate de sacar todos los detalles más posibles para que no te equivoques y no tengas errores, ¿no? Pero eso les decía yo, sobre todo en práctica, es cuando vemos ese tipo de problemillas, ¿no? Ya les había enseñado un prisma. Comúnmente en este prisma es donde se refleja el láser, pero como les decía, afortunadamente estos equipos ya cuentan con la función de rebote, por lo cual después, si vemos que no se puede hacer con el prisma, rebotamos en una superficie sólida nuestro láser. ¿Cómo lo vamos a rebotar? Lo vamos a observar aquí en nuestro sistema óptico, y con ese sistema óptico te marca una crucecita y dices, pues ahí mero, así como en los rifles de los francotiradores, tiene una crucecita y decimos, ahí es donde me interesa sacar mi referencia. Tal cual, así de sencillo, ¿no? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? La facultad cuenta con una estación como estas, es más chafita, más sencillita. Yo casi no la agarro porque en realidad pues, está demasiado básica. Pero sí la facultad cuenta con un aparatillo de estos. Eso, por lo general yo doy clase con mi equipo, y bueno, y pues ya lo conozco al 100%, ¿no? Y es súper sencillo ya cuando tienes mucha práctica, muchachos. Ya después de que se realice el levantamiento en campo, tomas tu estación total, bueno, ya la pagamos, ¿no? Quitas tu tornillo que va fijado al tripié y vas a colocar tu estación en tu estuche, como te marcan las esponjas,
y la colocación directa. Pones tus seguros, quizás quedó guardado nuestro equipo. ¿A razón de qué? Pues de cuidarlo. Muchas veces dicen los ingenieros, es que dejé mi estación allá en campo, ¿no? ¿Por qué? Pues primero fui a checar un punto allá y la dejé allá. Pero imagínense si se acerca una vaca y quiere rascarse en el tripié. Y que te tire el equipo, ¿no? Ya lo echó a perder. Hay ingenieros que no se puede llamar ingenieros, no sé qué sean, que agarran el tripié con la estación o con el nivel o con el teodolito y se lo ponen en el hombro y así comienzan a caminar, ¿no? También eso no se puede hacer. Eso es imperdonable. ¿Por qué? Pues porque ese equipo es electrónico, aparte de tener un mecanismo mecánico y que imagínense, va haciendo esto. Es el mismo principio como el de los coches, ¿no? Un coche que anda en una superficie de terracería irregular, ¿qué es lo que primero se va a dañar? La suspensión, ¿no? Y si es un carro que ande en una carretera asfaltada, que siempre tiene mantenimiento, que está de forma constante dándosele el mantenimiento y que no tiene imperfecciones, ¿qué va a durar sin problema? Pues la suspensión, ¿no? Lo mismo nuestro equipo cuenta con un mecanismo que se puede decir que es de suspensión, el mecanismo mecánico, pero también electrónico, y llevo acá cargando en el hombro, pues se va a dañar rapidísimo. Y los datos que yo obtenga de ese equipo, ¿creen que sean fidedignos, que sean reales, que sean alterados o inalterados? Pues por supuesto que ese equipo está mal y que los datos que se obtengan con ese equipo son erróneos. Y que si nunca le ha dado mantenimiento, pues peor tantito, ¿no? Pero si es un equipo que le ha dado mantenimiento preventivo, que se tiene todo el cuidado, se limpia cada vez que se usa, se cuida, ¿no? Pues lógicamente ese equipo está en buenas condiciones, ¿no? Por eso, muchachos, pues es importante, ¿no? Yo creo que si te compras un microscopio, por ejemplo, no lo vas a andar cargando en el morral, lo metes a su estuche, llegas, haces tus observaciones, lo vuelves a meter a tu estuche y lo vas a cuidar, lo vas a limpiar, no lo vas a dejar todo puerco. Por lo tanto, pues ese es el... ¿Por qué? Pues porque te costó mucho dinero. Le digo lo mismo en el celular. Ya, lógicamente el celular, de acuerdo a las referencias, tiene 1 año de vida práctica. Ya después de ese año todo es regalado, ya es un extra. Pero los primeros meses que te lo compraste, lo vas a cuidar, lo vas a limpiar, le vas a comprar su protector, le vas a comprar su mica. No creo que la mayoría compre un celular y así lo ande trayendo. Y si lo anda trayendo así, ese celular no te dura. Es lo mismo en este equipo. Y este equipo, pues que va a ser un costo arriba de 100,000 pesos, que ya son significativos, ¿no? No es una cantidad que sea despreciable. Pero imagínense en un equipo que te cueste 1 millón o 2 millones de pesos, pues no, yo lo cuidaría hasta que ni le diera el aire. Preguntas, muchachos, dudas. Y nos vemos el día de mañana para checarlo del nivel. Y conocerlo de forma física, ¿no? Para que también vean cómo está constituido. Que es mucho más sencillo que la estación, pero sí es necesario que lo conozcan. Han surgido